Bueno, el otro día vi una noticia que a mí particularmente me sorprendió muchísimo, pero quiero hablar con alguien que sepa del tema. ¿Cuál fue la noticia? El título era que una de las cosas que más se importa en la Argentina, y de hecho el mes de septiembre fue récord histórico de importación, es un producto que yo pensé que nosotros teníamos de sobra. Entonces digo, ¿de qué piensan ustedes que estoy hablando? A ver si adivinan el producto. En parte es comestible, sí. Sí, es comestible. Es comestible, sí. No, porque no. Yo te iba a decir bebida. Un producto que la Argentina, cuando vos decís la Argentina, ¿qué es lo que más produce? Lo primero que te viene a la cabeza es esto, eso es un vegetal. Soja. Bien. Bien. Todos pensamos lo mismo. Sí. Bien. Yo tengo un problemita capaz porque es viernes y yo iba a decir vino, perdón. Septiembre fue... por favor. Septiembre fue récord histórico de importación de soja. Nunca se importó tanta soja como en septiembre de este año. Algunos dirán, el año pasado hubo una sequía. Sí, el año pasado. Pero no. Entonces quiero hablar con alguien que conozca el tema. Y estamos con Rodolfo Rossi, que es el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Gabriel Yu lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por atendernos, Rodolfo. No, por favor. Y bueno, le pregunto desde mi absoluto desconocimiento, ¿por qué es récord histórico la importación de soja? Y la segunda pregunta que va encadenada a esta es, ¿para qué importamos soja en la Argentina? Bueno, puede tener varias respuestas, pero vamos a pensar en una que se vino de alguna manera trabajando desde hace muchos años. Nosotros tenemos alrededor de lo que es Rosario, lo que se llama Rosafé, la zona de crushing, que es donde la soja se transforma en el aceite y la harina, que son dos productos muy importantes a nivel internacional por consumo, para nosotros en cuanto a exportación, que somos los primeros exportadores, por lo menos por ahora, del aceite de soja y de la harina de soja, en un polo, como decía, moderno, con las plantas más grandes, con la mejor capacidad a nivel internacional, solo comparable, digamos, con algún centro que pueda haber en China, que ellos son importadores netos, ¿no?, de este producto del grano para transformar. Nosotros, con esa capacidad creada, que más o menos es de unas 70 millones de toneladas, podía recibir las plantas para transformar en el aceite y en la harina, hoy estamos, por supuesto, con una capacidad ociosa. Eso, por otro lado, es una parte también de la respuesta que puede ser completada por soja que se importe de países muy cercanos, vecinos, que no tienen la capacidad o que por un costo-beneficio pueda ser favorable la exportación. El caso de Paraguay es el caso más concreto. Ellos no tienen la capacidad para toda la soja que producen, que no pasa recién las 10 millones de toneladas frente a las 50 que hemos producido el año pasado, este año, bueno, que termina nosotros. Con lo cual, yo diría que geopolíticamente el sector del crushing, que así se llama, y de la industrialización de la soja, está preparado y se fue preparando de alguna manera también para recibir de países como de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, todo resultado de este gran proyecto que estamos utilizando, que es el tema de la hidrovía, ¿no? Entonces, es, digamos, lógico. Ahora, ¿por qué esa cantidad? Bueno, por dos cosas. En primer lugar, porque podemos hacerlo, porque tenemos la capacidad para hacerlo, porque nosotros no tenemos toda esta cantidad para crushing, y porque parte de lo que tenemos también lo exportamos como grano, fundamentalmente a China, que no es lo más importante. Y por el otro lado, bueno, porque al no desarrollarse o convenirle, podríamos decir, a Paraguay fundamentalmente, que es el principal origen, lo manda a nuestras plantas para que nosotros no la usemos en el mercado interno, digamos, interno, para darle proteína, harina a una producción de carne o aceite a una producción de biodiesel, etcétera, sino para exportar. Es como que es transitoria esa importación. Ahora, ¿entiende? O sea, eso viene, se transforma y hay un compromiso de exportarlo. Rodolfo, ahora le pregunto algo, porque uno si va por las rutas argentinas ve inmensidad de silobolsas, en los que, entiendo yo, hay, entre otras cosas, soja. Entonces digo, el gobierno no quiere aflojar con el campo en darle un dólar mejor para que le convenga exportar. Pero a la vez le está comprando con dólares a un país externo y entonces gasta los dólares que no le quiere dar al campo
en el campo extranjero. No logro entender la matemática de esa ecuación. Sí, mire, el tema es que el destino de lo que estamos importando automáticamente tiene que ser exportado. O sea, el producto que tiene un valor agregado sobre eso que se importó tiene que ser exportado. Pero le aclaro la pregunta, ¿no le conviene a Argentina usar la soja argentina que está en los silobolsas? Sí, también, por supuesto, está bien lo que dice, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay todo un ciclo, digamos, de venta que los productores van manejando de acuerdo a los intereses, como también usted bien dice, y bueno, desde el momento de la cosecha, que es más o menos a fines de marzo, principios de abril, hasta el año siguiente, y siempre quedando alguna cantidad remanente, porque siempre queda lo que se llama el carryover, ¿no?, que queda de una temporada para la otra, se va dosificando. Este año hay una diferencia, pero no es tan significativa cuando uno va a los números. Yo en este momento no los tengo en la mano, pero la dosificación de la venta del productor fue siempre. Hoy quizás se utiliza también más porque, bueno, es el reservorio que tiene el productor y que el productor siempre está apostando a que vamos a tener un mejor precio, que hoy están bastante caídos, aunque hubo un rebote en las últimas semanas, o que vamos a tener un mejor dólar, o etcétera, etcétera, y bueno, eso es cierto, pero no es una especulación, es una dosificación, digamos, del lado de la producción, de ir entregando las plantas por un ciclo. Pero bueno, la importación siempre existió, pero bueno, hoy tenemos la posibilidad, hay dos puntas acá. Una es la Argentina, que evidentemente es un negocio para poder seguir trabajando con las plantas, que no haya una capacidad ociosa que haga que los costos aumenten en todo lo que es este proceso. Y por otro lado, un Paraguay que no tiene dónde ponerla y que tiene un beneficio que, bueno, lo exporta a la Argentina. Muchas veces son las mismas compañías las que lo exportan a la Argentina y después lo vuelven a exportar, digamos, al mundo. Ahora, esto que usted escribe es muy interesante porque yo lo estoy trayendo a la vida cotidiana nuestra. Digo, así como mucha gente cruza a Chile para comprarse un par de zapatillas, pues son más baratas, es más barato comprar soja en Paraguay que en Argentina. No, yo diría que no. El precio que hay es el precio de Chicago, menos el flete. Son precios internacionales. Y entonces, pero no termino de entender esto, perdóneme que lo interrumpa con la pregunta, pero no termino de entender por qué se prefiere comprarle a un productor sojero paraguayo que a un argentino. No lo termino de entender yo. O sea, si el precio es el mismo. La soja puesta en Rosario, sí. Vamos a pensar que puesta en Rosario, la soja del productor argentino y la soja del productor paraguayo es el mismo. Vamos a pensar en eso. Bien. Acá lo que se genera es que vamos a tener plantas ociosas que van a trabajar, que van a generar un valor agregado que al país también lo beneficia, ¿se entiende? Sí. Y eso se reexporta, o sea, se manda al mundo como parte de nuestro aceite y nuestra harina. Nosotros no importamos el grano para mandar el grano a otro país. No, claro, no. Entonces, desde el punto de vista evidentemente cierra eso, pero no es que se prefiere uno o se prefiere el otro. Es que para no tener las plantas con una capacidad, vuelvo a repetirlo porque bueno, tenemos una capacidad tan grande, sí, que son 70 millones de toneladas, ¿se entiende? Que nosotros tenemos 50, de las cuales hay 5, 6 o 7 que las mandamos como grano fundamentalmente a China. Entonces el crushing nuestro está en un 70% o menos de esa capacidad. Entonces todo el resto puede ser utilizado en este momento. Ahora, si nosotros el día de mañana tuvimos en el año 2016, cuando hubo un cambio relativo de retenciones, la posibilidad de producir 62 millones de toneladas, ¿entiende? Sí. Probablemente volvamos de a poco a una cantidad como esa. Bueno, ahí va a ser otro tema. Si es que le va a convenir a la industria argentina invertir, hacer plantas para procesar soja importada o no. Hoy la realidad es que a la industria, para tener una planta, digamos, desocupada, que tenga que después a fin de año, no sé, incluso licenciar la gente. Claro. Y bueno, para dar, digamos, la mano de obra necesaria para poder hacer todo esto, es un sumar, entendemos nosotros. Sí. De esos, usted me dijo 62 millones en 2016 de toneladas, y ahora ¿en cuánto más o menos se puede calcular eso? Nosotros en esta temporada que terminó, 23-24, produjimos 50. Este año que hay un rebote porque el maíz se cae, probablemente estemos en 53, 55 millones de toneladas, o sea, estamos muy lejos de esas 70. Aparte, nosotros también nos interesa de alguna manera tener algún grano, digamos, como para poder seguir comercializando con China. Y acá, bueno, en general, para comentarios así
medio lateral. Sí. Siempre pensamos nosotros que China es nuestro principal cliente, ¿no? Nuestros principales clientes están en la harina y en el aceite. El grano es algo que es más barato y bueno, se manda a China una cantidad, pero bueno, el gran exportador a China es Brasil, prácticamente más de 10 veces de lo que exportamos nosotros, y Estados Unidos, que también exporta unas 4 o 5 veces lo que exportamos nosotros, 3 veces. O sea, Estados Unidos hace negocio con China todo el tiempo y nosotros hasta que no el presidente no se junte finalmente con Xi Jinping, lo tenemos como un socio que no queremos mirar casi. ¿Es un error político o no? Bueno, en parte yo tomo la palabra del presidente, no son las mías. No. Como que él separa un poco las críticas que tiene no solamente a China, sino a otros países, y dice que bueno, que el comercio es libre. Yo le puedo decir que en realidad no creo que en este momento lo de China, nosotros que exportamos esa cantidad entre 5 y 10 millones de toneladas históricamente, siempre es permanente, no se va a exportar un poco más, un poco menos. Incluso a nosotros lo que nos conviene no es exportar grano, es exportar más valor agregado. Lógico. Desde el punto de vista de la harina y el aceite, ¿no? ¿Y harina y aceite cuál es nuestro principal cliente? Bueno, en el caso de las harinas hay un 20 monedas por ciento que es Europa, que fue cayendo desde ser hace muchos años más del 50%. Después tenemos Vietnam, tenemos Indonesia, el sudeste asiático fundamentalmente, lo que es la harina, y después países del Mercosur también son importantes y algunos países africanos. Y después en el caso del aceite, nuestro principal importador es la India. Casi un 45% de todo el aceite que producimos lo mandamos a la India. Excelente, que es muy interesante escucharlo, Rodolfo, porque sabe del tema y lo sabe explicar, así que le agradezco muchísimo que nos hayas atendido y sobre todo un feriado. No, por favor, gracias por llamar. Al contrario, a sus órdenes. Rodolfo Rossi es el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja, aclarando esta situación que sorprende, ¿no? Que Argentina haya batido el récord histórico de importación de soja, pero bueno, calculo que con la explicación que nos dio el presidente de la Cámara, ahora la podemos entender un poco más. Ya venimos. Lo dijo el tipo de la radio y así nos va. Gabriel Schultz en Splendid 990. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la